Yeah, we were competitive, yeah. Not openly, but we later admitted. Cuando pensamos en Paul McCartney, es común imaginar al encantador Beatle de sonrisa juvenil y melodías inolvidables. Sin embargo, detrás de esa fachada amable, se esconde un músico con opiniones firmes y, en ocasiones, críticas contundentes hacia sus contemporáneos. Hoy exploraremos las 6 bandas que, según diversas fuentes, no eran del agrado de McCartney y las razones detrás de sus sentimientos. Número 6. Phil Collins. Phil Collins lo admiraba desde siempre. Era un Beatle, pero lo que ocurrió una tarde de 2002 cambiaría para siempre lo que Collins sentía por su ídolo. Y no fue una pelea musical, fue algo peor, una humillación en público. ¿Qué le dijo Paul que provocó que Phil lo llamara un imbécil? Vamos por partes. Era el año 2002. La reina Isabel celebraba su jubileo de oro, y entre los invitados de honor estaban 2 leyendas vivas, Paul McCartney, el eterno Beatle, y Phil Collins, ex baterista de Genesis y estrella consolidada del pop rock británico. Ambos estaban en un salón repleto de figuras de la realeza y del espectáculo. Phil, que en el fondo seguía siendo ese chico que creció escuchando los discos de los Beatles, decidió acercarse a Paul con una sonrisa tímida y con algo muy especial entre las manos, una primera edición del libro The Beatles de Hunter Davies. Lo único que Collins quería era un autógrafo, un simple gesto, un recuerdo de su ídolo, pero lo que recibió fue una frase que lo descolocó. Según contó el propio Phil años más tarde, me acerqué con el libro y le dije, Paul, ¿podrías firmarlo? Y él, mirándome de reojo, le dice a su entonces esposa Heather Mills, oh mira, nuestro pequeño Phil es un gran fan de los Beatles, como si fuera un niño tonto, delante de todos. Phil se quedó helado. No fue un insulto, ni una discusión musical, fue una actitud, una manera de mirar a otro músico como si estuviera en una escalera más abajo. Y eso, viniendo de alguien a quien admiramos toda la vida, duele más que 1000 críticas. ¿Pero quedó todo ahí? ¿O Collins guardó rencor? Pasaron los años, pero la espina quedó clavada. Phil siguió hablando del incidente en entrevistas y no precisamente con cariño. En 2016, durante una nota con The Sunday Times, Collins lo dijo sin vueltas. Paul es muy bueno haciendo que sientas que te está haciendo un favor al hablarte. Una frase dura, cargada de decepción, porque al final, esto no fue una guerra de egos ni una pelea de bandas, fue algo más humano. Una muestra de cómo la arrogancia, a veces, puede destruir la admiración que una estrella siente por otra. Y aunque no hubo más cruces públicos entre ambos, Phil Collins no olvidó ese día. Y es probable que, en su fuero interno, siguiera siendo ese fan decepcionado, con el corazón roto por uno de sus ídolos de juventud. Antes de continuar, si eres fan del rock, suscríbete al canal para no perderte más videos como este. Número 5. John Lennon. Estas fueron las últimas palabras que John Lennon le dijo a Paul McCartney antes de su trágico asesinato en 1980. Una frase sencilla pero cargada de historia, emociones y reconciliación. Porque, aunque hoy los recordamos como los genios detrás de The Beatles, su relación estuvo marcada por una intensa mezcla de amistad, rivalidad y desencuentros. Paul y John se conocieron en su adolescencia en Liverpool, compartiendo una pasión por la música que los llevó a formar una de las bandas más influyentes de todos los tiempos. Juntos, escribieron canciones que definieron una era y cambiaron el curso de la música popular. Sin embargo, a medida que The Beatles alcanzaban la cima del éxito, las tensiones comenzaron a surgir. Diferencias creativas, decisiones empresariales y la presión constante del estrellato contribuyeron al deterioro de su relación. La muerte de su manager, Brian Epstein, dejó un vacío que intensificó los desacuerdos, especialmente en torno a la gestión del grupo. Mientras McCartney prefería a su suegro, Lee Eastman, como nuevo representante, Lennon apoyaba a Allen Klein, lo que generó una división interna. En 1970, The Beatles se separaron oficialmente. Aunque durante años se culpó a McCartney por la disolución, él reveló que fue Lennon quien anunció su decisión de dejar la banda, comparándolo con un divorcio. Este evento dejó cicatrices profundas en ambos músicos, quienes comenzaron a expresar sus sentimientos a través de sus canciones. La tensión entre ambos se reflejó en sus carreras solistas. McCartney lanzó Too Many Peoples, una crítica velada a Lennon y Yoko Ono, mientras que Lennon respondió con How Do You Sleep, una canción que atacaba directamente a McCartney, cuestionando su talento y contribuciones a The Beatles. A pesar de las diferencias, el tiempo suavizó las heridas. En 1974, durante una sesión informal conocida como A Toot and a Snore in 74, Lennon y McCartney tocaron juntos por última vez. Aunque la sesión no fue productiva musicalmente,
marcó un paso hacia la reconciliación. En entrevistas posteriores, ambos expresaron su aprecio mutuo y lamentaron los conflictos pasados. Tras la muerte de Lennon, McCartney compuso Here Today, una emotiva carta musical a su viejo amigo, expresando sentimientos no dichos y recordando los momentos compartidos. A pesar de los altibajos, la relación entre Paul y John fue una de las colaboraciones más fructíferas y complejas en la historia de la música, dejando un legado que continúa inspirando a generaciones. ¿Ya conocías este desencuentro con John Lennon? Déjalo en los comentarios. Sigamos. Número 4. Sex Pistols. ¿Te imaginas estar en la cima del mundo y que de repente aparezca un grupo de jóvenes insultándote en público, despreciando tu legado y escupiéndote simbólicamente en la cara? Eso fue exactamente lo que vivió Paul McCartney a mediados de los 70, porque mientras los Beatles ya eran un mito viviente, una nueva ola de rebeldía irrumpía desde el subsuelo británico, el punk, y su cara más feroz se llamaba Sex Pistols. Pero esto no fue una simple diferencia de estilos, fue un choque generacional, una declaración de guerra cultural. A mediados de los años 70, Paul McCartney estaba construyendo una segunda carrera sólida con Wings, pero mientras tanto, algo más hervía en las calles. La juventud británica estaba harta del sistema, de las estrellas multimillonarias y de los Beatles. Los Sex Pistols, liderados por Johnny Rotten, encarnaban ese desprecio, y no se guardaban nada. Rotten llegó a declarar que los Beatles eran unos vendidos y que McCartney era una caricatura corporativa de lo que alguna vez fue el rock. Y aunque McCartney no solía responder públicamente, no hacía falta. El desdén era mutuo. En 1977, año del jubileo de plata de la reina Isabel II, los Sex Pistols lanzaron su sencillo más incendiario, God Save the Queen, una sátira corrosiva del sistema británico. ¿Y qué tiene que ver McCartney en todo esto? Mucho. Mientras los Beatles eran percibidos como parte del establishment británico, los Pistols se burlaban de todo lo que Paul representaba: paz, armonía, melodías pulidas y respeto institucional. Y por si fuera poco, McCartney acababa de ser nombrado Caballero del Imperio Británico. La imagen de los Beatles como íconos culturales era, para el punk, precisamente lo que había que destruir. Paul nunca respondió directamente, pero según el biógrafo Barry Miles y el productor Chris Thomas, McCartney estaba profundamente irritado por la actitud de Rotten y compañía. En entrevistas privadas, Paul criticó el nihilismo del punk, asegurando que no hacía falta destruir todo para crear algo nuevo. En su círculo íntimo, también habría dicho que el único talento real en los Pistols era el publicista Malcolm McLaren. Es decir, más que músicos, los veía como provocadores mediáticos. En 1996, durante el relanzamiento del sello EMI, se especuló con una colaboración entre artistas de diferentes generaciones. Se le preguntó a McCartney si le interesaría grabar algo con Johnny Rotten. La respuesta de Paul fue breve y contundente. No tengo interés en colaborar con gente que construyó su carrera insultando la mía. Rotten, fiel a su estilo, respondió en una entrevista televisiva: McCartney es el hombre más educadamente rencoroso del mundo. Hasta el día de hoy, McCartney rara vez menciona a los Sex Pistols. Y Johnny Rotten, incluso en su etapa actual más conservadora, sigue recordando con sarcasmo cómo se burlaron del trono de los Beatles. Esta historia no es solo un capricho de egos, es el reflejo de un momento donde la cultura cambió de manos, donde los héroes de ayer se convirtieron en villanos para los jóvenes de entonces, y donde, por primera vez, el nombre Beatle fue blanco de odio, no de amor. ¿Quién diría que la banda más influyente de la historia iba a terminar siendo blanco de ataques por haber sido demasiado grande? Porque en el mundo del rock no hay corona que dure para siempre. Número 3. Oasis. Seremos más grandes que los Beatles, afirmaron los hermanos Gallagher en los años 90, en pleno apogeo del Britpop. Una declaración audaz que resonó en todo el mundo musical y que, según muchos, marcó el principio del fin para Oasis. En 1994 y 1995, Oasis lanzó Definitely Maybe y What's the Story, Morning Glory, dos álbumes que redefinieron el sonido del Britpop y catapultaron a la banda a la fama mundial. Conciertos multitudinarios, como los de Knebworth en 1996 ante 250 personas cada día, consolidaron su estatus como íconos de una generación. En medio de su éxito, Noel Gallagher afirmó que los dos primeros álbumes de Oasis los hacían mejores que los Beatles. Una afirmación que no pasó desapercibida y que generó reacciones en la industria musical. Paul McCartney, al ser consultado sobre estas declaraciones, comentó que el mayor error de Oasis fue decir que serían más grandes que los Beatles. Años después, Noel Gallagher reconoció que fue vergonzoso que comparan a Oasis con los Beatles y admitió que no eran tan buenos como ellos. Incluso mencionó que muchas de sus declaraciones fueron hechas bajo los efectos de las drogas.
La historia entre Oasis y los Beatles es un recordatorio de cómo la arrogancia y las declaraciones precipitadas pueden afectar la percepción pública de una banda. Aunque Oasis dejó una huella imborrable en la música, sus propias palabras se convirtieron en un estándar imposible de alcanzar. Número 2. Bee Gees. Cuando pensamos en Paul McCartney, evocamos al encantador Beatle de sonrisa juvenil y melodías inolvidables. Por otro lado, los Bee Gees nos transportan a la era dorada de la música disco con sus armonías falseto y ritmos contagiosos. Pero, ¿qué sucede cuando dos titanes de la música coexisten en la cima del éxito? ¿Podría surgir una rivalidad silenciosa entre ellos? A mediados de los años 70, los Bee Gees reinventaron su sonido, abrazando la música disco y alcanzando un éxito sin precedentes con el álbum Saturday Night Fever. Canciones como Stayin' Alive y Night Fever dominaron las listas de éxitos, consolidando su estatus como íconos de la era disco. Mientras tanto, Paul McCartney, tras la disolución de los Beatles, exploraba nuevos horizontes musicales con su banda Wings. Aunque disfrutaba de éxito, la explosión de la música disco representaba un cambio en el panorama musical que desplazaba al rock clásico del centro de atención. Ambos artistas coincidieron en Criteria Studios en Miami durante la grabación de sus respectivos proyectos. Aunque no hay registros de confrontaciones directas, la proximidad en el estudio pudo haber intensificado una competencia tácita por la supremacía musical. No existen declaraciones públicas de McCartney criticando abiertamente a los Bee Gees. Sin embargo, algunos contemporáneos sugieren que Paul veía con escepticismo el giro comercial de los Bee Gees hacia la música disco, considerando que habían abandonado sus raíces por las tendencias del momento. Tras la muerte de Maurice Gibb en 2003, McCartney expresó sus condolencias, destacando la contribución de los Bee Gees a la música. Este gesto sugiere un respeto mutuo, a pesar de cualquier diferencia artística que pudiera haber existido. La historia entre Paul McCartney y los Bee Gees es un testimonio de cómo las trayectorias de grandes artistas pueden entrelazarse, generando admiración, competencia y, en ocasiones, tensiones silenciosas. Aunque no haya evidencia de una enemistad abierta, la coexistencia de sus éxitos en la misma época plantea preguntas intrigantes sobre la dinámica entre leyendas de la música. ¿Qué opinas sobre la relación entre Paul McCartney y los Bee Gees? ¿Crees que existió una rivalidad silenciosa o simplemente una coincidencia en sus carreras? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más historias fascinantes del mundo del rock. Número 1. The Rolling Stones. En los años 60, dos bandas británicas conquistaron el mundo: The Beatles y The Rolling Stones. Mientras los Beatles eran vistos como los chicos buenos, los Stones se ganaron la reputación de chicos malos. Pero, ¿qué había realmente entre ellos? ¿Una amistad sincera o una rivalidad encubierta? La relación entre Paul McCartney y los Rolling Stones comenzó con la colaboración. En 1963, McCartney y John Lennon escribieron I Wanna Be Your Man, que se convirtió en uno de los primeros éxitos de los Stones. Esta colaboración inicial sembró una conexión entre ambas bandas. A medida que ambas bandas crecían en popularidad, también lo hacía la competencia. Cada lanzamiento de una banda parecía motivar a la otra a superarse. Sin embargo, esta competencia era vista como saludable y estimulante. Con el paso del tiempo, surgieron comentarios que avivaron la rivalidad. En una entrevista con The New Yorker en 2021, McCartney afirmó: No estoy seguro de que deba decir esto, pero son una banda de covers de blues, eso es lo que son los Stones. Añadiendo que los Beatles tenían una gama más amplia de influencias musicales. Mick Jagger respondió con humor durante un concierto en Los Ángeles, bromeando: Paul McCartney está aquí esta noche. Va a subir al escenario y tocar algunos de nuestros temas de blues. Además, en entrevistas posteriores, Jagger señaló que mientras los Beatles se separaron en 1970, los Stones continuaban llenando estadios décadas después. A pesar de las declaraciones públicas, la relación entre McCartney y los Stones ha tenido momentos de colaboración. En 2023, McCartney participó en el álbum Hackney Diamonds de los Stones, tocando el bajo en la canción Bite My Head Off. La relación entre Paul McCartney y The Rolling Stones ha sido una mezcla de colaboración, competencia y comentarios públicos. Aunque han existido tensiones, también ha habido respeto mutuo y colaboración artística. Esta dinámica ha enriquecido la historia del rock y ha ofrecido a los fanáticos momentos inolvidables. Pero claro, cuando se trata de los Beatles, no basta con sonar parecido o llenar estadios. Y Paul lo dejó claro: compararse con nosotros es el beso de la muerte. Porque si hay algo que aprendió con los años, es que los verdaderos gigantes no necesitan decirlo. Así que, por mucho que los Gallagher levantaran la voz, Paul no movió ni una ceja. Al final, la historia se encargó de poner a cada uno en su lugar. Y ahora te pregunto, ¿crees que Oasis realmente estuvo alguna vez a la altura de los Beatles? ¿O solo fueron una sombra ruidosa del pasado? Déjalo en los comentarios.
Si quieres aprender más sobre rock, haz clic aquí.